Buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román. La clase que hoy día vamos a tratar es específicamente en relación al cerebelo, al tallo encefálico y a la médula espinal cervical, así como su irrigación de este sector. En esa imagen estamos viendo esta estructura que corresponde al cerebelo y esta estructura que corresponde específicamente al tallo encefálico. El cerebelo es una parte de la masa encefálica que se encuentra ocupando la fosa craneal posterior, debajo del lóbulo occipital del hemisferio cerebral, detrás del tallo encefálico, compuesto por el mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, por el cerebro medio, por la médula oblongada y por la protuberancia anular, ¿no? La protuberancia anular o puente de Barolio. Bastante cuidado con los sinónimos, bastante cuidado con los sinónimos. El cerebelo ocupa una región correspondiente a la fosa craneal posterior, específicamente ubicado en el hueso occipital. ¿Y qué parte del hueso occipital? En la fosa cerebelosa del hueso occipital. Cuidado con las preguntas, cuidado con las respuestas, ¿ok? Entonces, específicamente el cerebelo se encuentra ubicado en la fosa cerebelosa del hueso occipital. En cambio, el lóbulo occipital se encuentra ubicado en relación al hueso occipital, pero específicamente en la fosa cerebral, ¿ok? Este hueso occipital tiene dos pequeñas prominencias, ¿no? La protuberancia occipital externa, donde se encuentra o donde se inserta el famoso ligamento nucal, y la protuberancia occipital interna, ¿no? La que está en relación directamente con este sector de aquí, ¿no? ¿Notan? El seno venoso longitudinal superior, ¿no? Que ha sido cortado. Toda esta estructura de esta muestra anatómica, de esta muestra de la cabeza, se ha hecho un corte de tipo sagital, ¿no? Se ha hecho un corte de tipo sagital. Lo que aquí vemos es que el cerebelo prácticamente se une con la protuberancia anular o puente de Barolio a través del pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. En cambio, el cerebelo también tiene una comunicación directa con el mesencéfalo a través de una pequeña porción que suele denominarse pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Asimismo, el cerebelo también se comunica con la médula oblongada o el bulbo raquídeo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, esa estructura que estamos notando, es importante considerarlo para poder entender la relación anatómica que existe a través de estos pedúnculos, ¿ok? Ahora, entonces esa es una parte bien importante. Seguimos. En esta imagen notamos la parte más inferior de la masa encefálica. Vamos a estar escribiendo así poco a poco. Por ejemplo, aquí notamos el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿sí? Porque el lóbulo occipital se encuentra totalmente oculto por el cerebelo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué elementos Doctor anatómicos? Román, Dígame. disculpe, soy Kangahuala. Tengo una duda con la imagen anterior. A ver, dígame. Eh, A ver, dígame. Usted siempre nos dice que tenemos que revisar los videos también de práctica 1, 2, 3, 4. Y justamente tengo una duda donde está el seno venoso longitudinal. En sí, ¿esa estructura es el seno o hay algo más que pasa por ahí? No, este es el seno venoso longitudinal superior, ¿Ya? que vendría a ser la flexión de la dura madre, sino que aquí está cortado en forma sagital. Realmente esto debería estar cerrado, ¿me dejo entender? Ya. Debería estar cerrado. Por ahí pasa el líquido, el líquido venoso de la masa encefálica. Líquido ¿Okay? venoso de la masa encefálica. Claro, claro. Todos los que son, por ejemplo, tenemos varios tipos de senos, seno venoso longitudinal superior. Por ejemplo, en la profundidad de este seno, en la profundidad de este sector de la tienda del cerebelo, encontramos también otro seno, ¿no? El seno recto, por decirlo así, ¿ves? ¿Ok? Entonces, esas son las principales características. Pero esto es la representación más dinámica, la representación más demostrable de ese seno venoso. Sangre venosa, ¿ok? Sangre Ya, venosa. claro, sino ¿Okay? que usted en la práctica 1 hace mención de que esa estructura es un conducto.
que obviamente por el corte sagital se ve así Claro, abierto. claro, y Y está usted, abierto. y usted dice, por ahí pasa el seno venoso longitudinal. Yo me quedé con esa duda, por Claro, eso. la sangre venosa, pasa la sangre venosa, sino que ¿No aquí está dijo el cortada. líquido? Claro, y la sangre es un líquido, pues. Ah, ya. Entonces Entonces, sería el líquido venoso de la masa claro, la encefálica. sangre venosa, porque hay sangre venosa, hay sangre arterial, ¿se da cuenta? Ya, doctor, gracias. Y existe el líquido cefalorraquídeo, pero el líquido cefalorraquídeo no pasa por esta estructura. El líquido cefalorraquídeo pasa por los ventrículos. A ver, vamos a buscar una imagen. Este, por ejemplo, este es el cuarto ventrículo. Por acá se puede el líquido cefalorraquídeo, que es una cosa muy diferente. Acá existe otro ventrículo, donde existe también, donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y si nosotros retrocedemos, acá, por ejemplo, acá nosotros tenemos el acueducto mesencefálico, por acá pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no confundir que el líquido cefalorraquídeo pasa por los ventrículos. A ver, vamos a buscar una imagen para saldar esa duda. Vamos a buscar una imagen por aquí, a ver un ratito. Vamos a buscar una imagen por aquí. A ver, vamos a ver. Entonces, por aquí, entonces podemos tener esa estructura. A ver, aquí. En esta imagen estamos viendo un hemisferio cerebral y estamos viendo otro hemisferio cerebral. A ver, vamos a aumentar. Bastante cuidado con eso. Entonces, en esta imagen estamos notando un hemisferio cerebral y acá estamos notando otro hemisferio cerebral. Dentro de ese hemisferio existen estas cavidades. Estos son ventrículos lateral. Y este es ventrículo lateral. Y la que se encuentra en el medio sería ventrículo central. Acá estaría el diencéfalo, lo que corresponde al tálamo. Entonces, ¿qué pasa por estos ventrículos laterales? El líquido cefalorraquídeo. ¿Me dejo entender? Otra cosa es decir que al nivel, a ver, vamos a buscar otro ventrículo en otro corte. Este es un corte tipo Charcot. Este es un corte tipo Charcot. O por decir un corte de tipo coronal, por decirlo así, ¿no? Un corte tipo coronal, ¿ya? Entonces notamos un ventrículo lateral, otro ventrículo lateral y el tercer ventrículo que está al costado del tálamo, del diencéfalo del tálamo, de acá. ¿Qué pasa por aquí? El líquido cefalorraquídeo. Es muy diferente decir, a ver, vamos a buscar otra imagen, es muy diferente decir, a ver, vamos a ubicar, aquí, es muy diferente decir que a través de este seno venoso, ¿no? Por eso dice, un seno es un espacio, venoso es el tipo de sangre, longitudinal por su forma larga, longitudinal, y dice superior porque está en la parte más superior, la parte más elevada. Por eso dice seno, venoso, longitudinal superior. Acá vendría a ser, ¿no? Esto debería estar totalmente cerrado, entonces vendría a ser un conducto del seno venoso. Entonces acá estamos indicando canal para el seno venoso longitudinal superior porque está siendo cortado, ¿ya? En ese detalle lo vamos a tomar en consideración de todas maneras, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Dígame. Yo quisiera preguntar acerca de, hace un rato estaba explicando sobre el cerebelo. Yo quisiera saber la irrigación del ¿Del cerebelo. cerebelo? Ujú. ¿Del cerebelo? Sí. Ya. Sí, ahorita vamos a tocar eso. Ok, ya continuamos la clase. Vamos a tocar eso ahorita. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos la zona del cerebelo, ¿ves? Entonces acá tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y acá tenemos todo el cerebelo, ¿ves? Todo el cerebelo. El cerebro tiene un hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, tiene un hemisferio cerebroso del lado derecho, son los hemisferios cerebelosos. Tiene una escotadura cerebelosa posterior, y fíjese, en la parte central, estamos viendo la parte inferior del cerebelo, ¿eh? Acá estamos viendo la parte inferior del cerebelo. ¿Y qué vemos en la parte inferior del cerebelo? Aquí estamos notando el vermis inferior. ¿Qué cosa es el vermis inferior? El vermis es una parte del cerebelo que me sirve como un puente de anexo entre un hemisferio cerebeloso de un lado y el otro hemisferio cerebeloso del otro lado. También tenemos la zona de la amígdala cerebelosa, ¿no? Que es una ligera depresión, perdón, una ligera elevación, ¿no? Totalmente localizada, que se encuentra al costado del tallo encefálico y parte de la médula espinal cervical. Y tenemos la zona del flóculo, ¿no? Del flóculo del cerebelo.
Por el momento, entonces yo digo que este es un hemisferio cerebeloso de un lado derecho y el otro hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Tiene las amígdalas cerebelosas y por abajo tenemos el vermis inferior, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función del cerebelo? El cerebelo tiene como una función netamente específica de tener y de coordinar unos de movimientos finos aprendidos. Por ejemplo, si ustedes están viendo el cursor y yo comienzo a delinear el cursor, fíjese, yo comienzo a delinear el cursor por todo el borde del cerebelo y lo voy a cursar de tal manera, de una manera limpia, continua, ¿no? Sin desviaciones del cursor, significa que está funcionando bien mi cerebelo. Otro detalle del cerebelo. Si ustedes tienen una línea frente a ustedes y comienza usted a dar un paso adelante y un paso más adelante que el otro paso, y van avanzando paso por paso, y mantiene el equilibrio, esa es la función del cerebelo. Entonces el cerebelo se encarga de los movimientos finos netamente aprendidos. Otra función del cerebelo, si ustedes van a hacer ejercicio y tienen una tonicidad muscular a través del tiempo, a través del ejercicio, esa es la función del cerebelo. ¿Ok? Entonces el cerebelo esta relación generalmente está relacionada con los movimientos finos netamente aprendidos, desde el punto de vista motor, ¿ok? ¿Qué otro elemento estamos viendo en la parte inferior de esta masa encefálica? Ahí tenemos el bulbo olfatorio, aquí tenemos el tracto olfatorio, son elementos que corresponden al primer par craneal. No digo que es el primer par craneal, que corresponde a ese sector. El bulbo olfatorio, que está en relación con la lámina clivosa de dermoides. El tracto olfatorio, que está en relación con el surco olfatorio. Y más abajo tenemos esta estructura, ¿no? Estamos viendo el nervio, el quiasma y el tracto óptico. Elementos anatómicos que corresponden al segundo par craneal y que pertenece al diencéfalo. Recuerden que el primer par craneal, el olfatorio, pertenece al área subcallosa o paralfatoria en este sector, el área subcallosa o paralfatoria. Y más abajo tenemos la protuberancia anular o puente de Barollo, vemos, y encima del puente de Barollo encontramos este tronco basilar, ¿ves? Tronco de la arteria basilar, formado por una parte de la arteria vertebral, ¿no? Importante. Y aquí en este sector encontramos la fosa interpeduncular, aunque el mesencéfalo no lo vemos porque está ligeramente oculto y profundo, pero lo que sí podemos ver parte del tercer par craneal, tenemos este aquí, ¿no? Estos dos pequeños elevaciones, ¿no? Corresponde al tercer par craneal, ¿ok? Al tercer par craneal, ¿ok? Entonces, en este espacio nosotros tenemos la parte del cerebelo, ¿no? Entonces, en esta pequeña porción del cerebelo que estamos notando aquí, vemos que el cerebelo se une, se encuentra debajo del lóbulo occipital, se encuentra por detrás del tallo encefálico y se une a través del velo medular superior y un velo medular inferior. Y entre el cerebelo y el tallo encefálico me están conformando el cuarto ventrículo, donde se forma el líquido cefalorraquídeo. A ello es lo que se refiere líquido cefalorraquídeo. No hay que confundir con la sangre venosa. No hay que confundir con la sangre venosa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, ahí tenemos la zona del fordis. Se supone que en este sector debería haber una pequeña telita de blanquecina, ¿no? De sustancia blanca, que vendría septum pelúceo. Pero aquí me está dejando descubierto un pequeño ventrículo lateral, ¿no? Y por aquí también se forma el líquido cefalorraquídeo. Ahora, este líquido cefalorraquídeo se va a conectar también con el cuarto ventrículo. ¿A través de qué? Si aquí tenemos el mesencéfalo, si aquí nosotros tenemos el mesencéfalo y aquí nosotros tenemos el diencéfalo, por eso es que muchos indican que el diencéfalo a nivel del tálamo, que ocupa la mayor cantidad de este sector, vamos a ubicar en este sector un espacio que suele denominarse el tercer ventrículo. Entonces, ese tercer ventrículo se va a conectar con el cuarto ventrículo a través de un pequeño conducto, ¿no? Un conducto interno, el acueducto mesencefálico. El acueducto mesencefálico. Eso quiere decir, a ver si volvemos a la parte de atrás, aquí, por ejemplo, aquí por ejemplo, nosotros notamos el pedúnculo cerebral, ¿no? El pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, ahí tenemos el tercer par craneal, los dos elementos que corresponden al tercer par craneal. Acá tenemos el acueducto mesencefálico, ¿ves? Entonces, por esta abertura que se llama acueducto mesencefálico, esta es la que me va a unir el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Eso es lo que estamos indicando, aquí, ¿no? Que a nivel del diencéfalo vamos a encontrar aquí el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico. Y recuerden que el acueducto mesencefálico pertenece al mesencéfalo. ¿Okay? En esta imagen estamos viendo el tallo encefálico en su vista posterior. Recuerden, aquí estamos viendo el tallo encefálico en su vista posterior. Acá tenemos el área pulvinar del tálamo, o sea, el tálamo en sí. Entre el tálamo y tálamo tenemos el tercer ventrículo. Por eso cuando se le indica tálamo de un lado,
o tálamo del otro lado, siempre en el centro va a haber un espacio que se llama el tercer ventrículo. Entonces, este tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo, que este es el cuarto ventrículo, en forma romboidal, este es el cuarto ventrículo. Se va a comunicar internamente por un acueducto mesencefálico que se encuentra dentro del mesencéfalo. Esta estructura que estoy mencionando aquí pertenece al mesencéfalo. Aquí tenemos los colículos superiores, los colículos inferiores. En conjunto me va a formar la lámina tectal o cuadrigeminal. Y hacia adelante tenemos los pedúnculos cerebrales, esta estructura aquí, los pedúnculos cerebrales. ¿Por qué le menciono eso? Porque dentro de la profundidad de esta parte del mesencéfalo, recuerda que estamos viendo el tallo encefálico en su vista posterior. Eso quiere decir que el tercer ventrículo que nosotros encontramos aquí se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través de un conductito que se encuentra, que se va a unir, este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Eso vendría a ser el acueducto mesencefálico. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué líquido va a pasar por ese sector? El líquido cefalorraquídeo, que es muy diferente a la sangre venosa, que es muy diferente a la sangre venosa. ¿Ok? Y aquí abajito nosotros vamos a tener al cuarto ventrículo en forma romboidal, ¿no? Y a los pedúnculos, esto de aquí vendría a ser los pedúnculos cerebelosos. A ver, vamos a ver. Aquí. Entonces aquí, lo que estamos notando en este cuadrito en la parte de arriba es el tercer ventrículo, que me está uniendo parte del tálamo o el otro tálamo al otro lado. Recuerden que el tálamo forma parte del diencéfalo, por eso estamos colocando así como un grande el diencéfalo. Y acá abajo tenemos la lámina tectal cuadrigeminal, los colículos superiores y los colículos inferiores. Detrás de ellos vamos a encontrar el acueducto mesencefálico, como un conductito que me va a ir directamente a comunicar por este sector, y se va a comunicar con el cuarto ventrículo, donde se forma también el líquido céfalo-raquídeo. ¿Ok? Y en esta imagen, lo que estamos notando es la presencia de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? O sea, el tallo encefálico se va a comunicar con el cerebelo a través de 3 pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior se relaciona directamente con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio se comunica directamente con la protuberancia anular o puente de Barolio. Y el pedúnculo cerebeloso inferior se comunica directamente con el bulbo raquídeo. Entonces, así como el mesencéfalo tiene su pedúnculo cerebral, también parte del tallo encefálico o parte del cerebelo se comunica con el tallo encefálico a través de 3 pedúnculos. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí están los 3 pedúnculos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es lo más importante. Y el número 5 y el número 6 tiene que ver con el cuarto ventrículo. Uno tiene que ver con el piso y el otro tiene que ver con el límite. Recuerden que se forma romboidal, lo que estamos viendo acá, ¿ve? Este es el cuarto ventrículo. Entonces, el cuarto ventrículo forma en una pequeña proporción una parte con el mesencéfalo, forma una pequeña proporción con una parte con el bulbo raquídeo y una gran proporción con la protuberancia anular. ¿Ya? Entonces, este es el cuarto ventrículo donde se forma el líquido cefalorraquídeo a través del plexo coroideo. A través del plexo coroideo, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el cerebelo, ¿ves? Acá nosotros tenemos el cerebelo, ¿ves? Ahí tenemos el vermis superior y aquí tenemos el vermis inferior. A ver, concéntrense todos en esta imagen. A ver, vamos a tratar de correlacionarlo para que no se confundan. A ver, un ratito. Vamos a tratar de correlacionarlo con este aquí. Ya, entonces, acá, por ejemplo, lo que estamos notando, estamos viendo una vista superior del cerebelo, ¿no? Estamos viendo una vista superior del cerebelo. Ahí vemos el cerebelo y aquí tenemos el mesencéfalo. Y fíjese que un hemisferio cerebral de aquí se une con el otro hemisferio cerebral de aquí a través de esta estructura que se llama vermis superior, que es lisa, continua, da la impresión que continúa como un puente, ¿no? Que no hay ningún obstáculo. Ese es el vermis superior. Entonces, acá este vendría a ser esta estructura, ¿no? Entonces, esto de aquí vendría a ser un hemisferio cerebeloso, el otro hemisferio cerebeloso, y este vendría a ser el vermis superior. ¿Cómo reconozco del vermis inferior o la parte inferior del cerebelo? Porque el vermis superior es limpio, continuo con los hemisferios cerebelosos. En cambio aquí el vermis inferior siempre va a estar interrumpido, ¿no? Va a estar totalmente obstruido, interrumpido su pasaje de un hemisferio al otro hemisferio, como están viendo ustedes, ¿no? Desde el punto de vista durante la disección, generalmente esto es bien evidente, ¿no? Una parte lisa, entonces yo digo que la parte central corresponde al vermis superior. Y si vemos que la parte superior no existe continuidad y existe irregularidades, como estamos viendo acá, corresponde al vermis inferior. Y sigue manteniendo las características del cerebelo, ¿no? Un hemisferio cerebeloso del lado derecho, el otro hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, y así sucesivamente cada una de ellas. Y si seguimos avanzando, a ver, y si seguimos avanzando, entonces nosotros vamos a encontrar las siguientes características.
ya no solamente vamos a encontrar el hemisferio cerebeloso, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, ya no solamente vamos a localizar el vermis superior, recuerden, este me dice el vermis inferior que está totalmente interrumpido, sino ya vamos a hablar específicamente sobre la escotaura cerebelosa anterior y la escotaura cerebelosa posterior. Ahora, si nosotros nos vamos a esta imagen, recuerde que este es el hueso etmoide, acá adelante se encuentra en la parte anterior y acá se encuentra el hueso occipital. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un hemisferio cerebeloso del lado derecho, el otro hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Y aquí en el centro está como una pequeña escotaura. Esto se llamaría escotaura cerebelosa posterior. Y en la parte superior está en relación con el vermis superior. Y aquí delante, lo que está en relación directamente con el tallo encefálico, me va a corresponder a lo que nosotros vamos a denominar escotaura cerebelosa anterior. Entonces la escotaura cerebelosa anterior está en relación con el tallo encefálico y la escotaura cerebelosa posterior está en relación directamente con el hueso occipital, por decirlo así. Entonces, de acuerdo a esa característica, entonces nosotros conocemos un hemisferio cerebeloso, el otro hemisferio cerebeloso unido por el vermis central que es liso, continuo en la parte superior, en la vista superior. Y va a tener dos escotauras. Una escotaura cerebrosa anterior que está en relación al tallo encefálico y una escotaura cerebrosa posterior que está en relación directamente al hueso occipital en la parte de atrás. Igualmente, en la vista inferior, como estamos viendo aquí en la vista inferior, también tenemos hemisferios cerebelosos. Hemisferios cerebelosos tenemos una escotaura cerebelosa anterior que está en relación con el tallo encefálico y una escotaura cerebelosa posterior. Ahora, ¿cómo reconocemos que este es vermis inferior? Por esta irregularidad que se presenta en su zona central, ¿no? El vermis está descontinuado, por decirlo así, aunque cada uno de estos tiene un nombre netamente específico. Si seguimos avanzando, entonces decimos lo siguiente. El vermis superior es una estructura que se encarga de unir un hemisferio cerebroso del lado izquierdo y el otro hemisferio cerebroso del lado derecho, tanto el vermis superior como el vermis inferior. Y cada una de estas estructuras tiene un nombre específico, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que nosotros denominamos específicamente la zona de la língula, lóbulo central, culmen, declive y folium. Son las partes del vermis superior. En cambio, a nivel del vermis inferior, notamos específicamente el sector del nódulo, úvula, pirámide y túber. Nódulo, úvula, pirámide y túber. Son las partes específicas lo que me está conformando tanto el vermis superior como el vermis inferior. Recuerden entonces, tenemos los hemisferios cerebelosos del lado izquierdo, el hemisferio cerebroso del lado derecho, tenemos una escotaura cerebelosa anterior, que está en relación al tallo encefálico, acá también tenemos una escotaura cerebelosa anterior, que también está en relación al tallo encefálico, sino que esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Y para recordar en forma última, decimos que el vermis superior es liso continuo y el vermis inferior está totalmente descontinuado, ¿no? Descontinuado. De acuerdo a ello, el cerebelo, ya ubicándonos que esta es la escotaura cerebelosa anterior y esta es la escotaura cerebelosa posterior, el cerebelo generalmente se va a dividir a través de este pequeño surco que está delineado, ¿no? El surco primario. Entonces, a través del surco primario vamos a tener tres áreas específicas a nivel de este sector, a nivel de este hemisferio, ¿no? Cerebeloso, ¿no? En la parte superior. Este sector, por ejemplo, vamos a tener específicamente a la zona del lobulillo simple, del lobulillo cuadrado y del lobulillo semilunar o superior o anseriforme, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres, ¿no? Lobulillo simple, cuadrangular y lobulillo semilunar o anseriforme, ¿ve? En cambio, en la parte inferior, ¿viste? En la parte inferior, ¿cómo sé que la parte inferior? Por este vermis que se encuentra totalmente interrumpido. Vamos a encontrar al lobulillo digástrico y al lobulillo semilunar inferior, ¿no? Al lobulillo digástrico y al lobulillo semilunar inferior, ¿ya? Inferior. Y en la zona de aquí, en la zona central, que corresponde al vermis inferior, vamos a encontrar dos pequeñas eminencias al costado, las amígdalas cerebelosas, ¿no? Las amígdalas cerebelosas, ¿ya? Entonces, teniendo esa consideración, también el cerebelo suele dividirse en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. ¿Qué me está separando el lóbulo anterior y el lóbulo posterior? Lo que me está separando es este surco primario, ¿no? Entonces, este surco primario me está separando el lóbulo anterior del lóbulo posterior, ¿ok? Repito nuevamente, tenemos la escotaura cerebelosa anterior, la escotaura cerebelosa posterior. Tenemos un hemisferio cerebral, tenemos el otro hemisferio cerebral. Tenemos el área del vermis superior que es limpia, continua, y tenemos una área del vermis inferior que está totalmente interrumpida. El vermis superior tiene una serie de nombres específicos de acuerdo al lugar y función específicamente, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, tenemos entonces lo que corresponde específicamente al sector del lóbulo anterior del cerebelo y a la parte posterior, el lóbulo posterior del cerebelo, ¿ok? ¿Ya? Y la zona del vermis con los nombres indicados, ¿no? La língula, lóbulo central, culmen, declive y folio. Y en la parte inferior, aquí tenemos en la zona del nódulo, úvula, pirámide y túber. Nódulo, úvula, pirámide y túber. O sea, cada una de estas estructuras anatómicas pertenece claramente al vermis superior y aquí pertenece al vermis inferior, ¿ok? Aquí está anotado los nombres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a ver, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, de forma ordenada. Y a nivel de vermis inferior tenemos nódulo, úvula, pirámide y túber, ¿no? Lo que se encuentra aquí en este sector, ¿sí? Ya, esos son unos detalles anatómicos bien importantes. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad específicamente del cerebelo? El cerebelo tiene una función netamente específica, ¿no? Recuerden que este surco primario me va a dividir generalmente en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En la parte inferior se suele notar esta característica, el lóbulo anterior o flóculo nodular. ¿Se recuerda que acá se encuentra el nódulo, úvula, pirámide y túber? ¿Se recuerdan? La parte más anterior es el nódulo, entonces por eso se dice la zona flóculo nodular en la parte anterior. Este sector anterior del lóbulo, del cerebelo, que se suele denominarse también arquicerebelo, me va a dar la función netamente del equilibrio a nivel de este sector del lóbulo flóculo nodular. A nivel del número 2, ahí tenemos el número 2, vendría el lóbulo anterior del cerebelo, ¿ves? Ahí está el lóbulo anterior del cerebelo, visto de la parte superior, que también suele denominarse paleocerebelo, cuya función específica es la postura y mantener el tono muscular. Y luego vamos a tener el lóbulo posterior del cerebelo, que se encuentra detrás del surco primario, este sector, el lóbulo posterior, que se ve tanto por la parte superior como por la parte inferior, ¿sí? Que también suele denominarse neocerebelo. ¿Y cuál es la principal función del neocerebelo? La coordinación y el control muscular. ¿Ok? Esta partecita es bien importante, ¿ok? Entonces hay que tratar de repasar bien el cerebelo. Ahora, el cerebelo, como hemos mencionado, se recuerda que el vermis superior, vamos a buscar acá, se recuerda que el vermis superior tiene estas características de los números, ¿no? Língula, lóbulo central, culmen, declive, folium, y a nivel del vermis inferior tiene nódulo, úvula, pirámide y túber. Son características bien específicas. Y cada uno de estos sectores tiene también una función específica, ¿ok? Eso lo vamos a encontrar aquí. Acá, por ejemplo, tenemos el mesencéfalo, ahí tenemos la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Recuerden, cerebro medio, puente de Barolio, médula oblongada. Estoy hablando de los sinónimos. Y detrás de ellos tenemos el cerebelo, ¿ves? Toda esta estructura de aquí pertenece al cerebelo, ¿ves? Y el cerebelo está rodeado en su parte externa por la corteza cerebelosa, ¿ves? Esta zona aquí es una corteza cerebelosa, es una sustancia gris. Y esa sustancia gris está por todo ese corte. Acá, por ejemplo, tenemos la parte del tallo encefálico cortada en una forma sagital, ¿no? Cortada en una forma sagital. Entonces, y vemos el perímetro que tiene una serie de elementos oscuros que vendría a ser la corteza. O sea, esta estructura, lo que nosotros vemos al cerebelo, así, cuando está en forma íntegra, todo lo que vemos a simple vista es lo que me conforma la corteza cerebral. Por dentro de esa corteza cerebral vamos a encontrar una sustancia blanca que se nota aquí, es bien evidente, ¿no? Están formando una serie de ramos, ramitos, ¿no? Corresponden, y da la impresión que fuese un árbol de la vida, ¿ves? ¿No está? Da la impresión, ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras tiene un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, la língula, lóbulo central, culmen, declive y folio. Y a nivel de la parte inferior, nódulo, úvula, pirámide y túber. Lo de rojo pertenece al vermis superior y lo de negro pertenece al vermis inferior, ¿no? Esto siempre y cuando se nota en un corte sagital, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y aquí, por ejemplo, tenemos el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo. Por acá algo se insinúa, por aquí algo se insinúa el acueducto mesencefálico, ¿no? Algo se insinúa, pero que va a terminar en el cuarto ventrículo. Y en la base del cuarto ventrículo aquí vamos a encontrar dos pequeños agujeros, el agujero de Magendie y el agujero de Luschka, ¿no? Donde va a circular también el líquido céfalo-raquídeo, ¿ok? Entonces aquí en esta imagen estamos notando lo que corresponde generalmente a la corteza del cerebelo y a la corteza del cerebelo y a la sustancia blanca del cerebelo, ¿no?
Acá, por ejemplo, en la periferia estamos notando la corteza del cerebelo, ¿ve? Toda esta parte de aquí que estamos viendo a simple vista, esta es la corteza del cerebelo, todo esto es la corteza del cerebelo, sino que en su corte sagital vemos solamente en la parte de afuera, y vemos el centro medular o la sustancia blanca, lo que está conformando entre la corteza, ¿no? ¿Ya? Esta sustancia, entonces está formando los ramos y los ramitos, son sustancias blancas y la sustancia gris. La sustancia gris es la que corresponde a la corteza del cerebelo, ¿ok? Y asimismo el cerebelo, acá ya viendo de una imagen de Netter, vemos ya, para que puedan ver como anotaría, esta zona oscura que viene a ser la corteza cerebelosa, que es una sustancia gris, sigue por todos esos pliegues, ahí tenemos la corteza cerebral, la corteza cerebelosa por todo su trayecto. Y tenemos una sustancia blanca que está fuera de esa corteza. Y vamos a encontrar por dentro del cerebelo los núcleos cerebelosos, ¿no? Los núcleos cerebelosos, ¿no? Ahí tenemos varios núcleos cerebelosos que estamos viendo en la parte interna, que está rodeada por sustancia blanca del cerebelo, ¿no? Entonces, esas son las estructuras internas del cerebelo. En cuestión de la irrigación, atento por favor, en cuestión de la irrigación. A ver un momento. Ya, en cuestión de la irrigación, el cerebelo recibe varios tipos de irrigación, específicamente del tallo, del tronco basilar. A ver, para describir, esta es una arteria vertebral de un lado y esta es la arteria vertebral del otro lado. Ya sabes de dónde es el origen de esa arteria vertebral, ¿no? De la arteria subclavia. Entonces, una vez que atraviesa el agujero occipital, la arteria vertebral de un lado y la arteria vertebral del otro lado, por encima de la protuberancia anular, se va a depositar este tronco basilar. Y este tronco basilar proveniente de la arteria vertebral de ambos lados, este tronco basilar, me va a dar las siguientes ramas, ¿no? La primera que estamos notando aquí es la arteria cerebral posterior, ¿no? Y la que sigue específicamente aquí, la número 5, es la arteria cerebrosa superior. Y a través del cuerpo de la protuberancia anular me va a dar unas arterias pequeñitas, finitas, que vendría a ser las arterias pontinas, Y en la base de ese tronco basilar, vamos a encontrar a la arteria cerebrosa inferior anterior. Su propio nombre está indicando la irrigación. Mire, si acá dice arteria cerebrosa superior, significa que me va a irrigar la parte superior del cerebelo. ¿Ok? Si acá indica arteria cerebrosa inferior anterior, significa que me va a irrigar la parte anterior del cerebelo, pero en la parte inferior, porque la arteria cerebrosa superior se va a encargar de irrigar este sector. Y la arteria cerebrosa inferior anterior se va a encargar de irrigar este sector, donde estoy señalando aquí por el cursor. ¿Ok? Ahora, si sigo bajando esta estructura, entonces aquí yo voy a tener a la arteria cerebrosa inferior posterior, por lógica. La arteria cerebrosa inferior y posterior se va a encargar de irrigar este sector. Entonces, la parte superior del cerebelo, a ver, aquí, a ver, un momentito, por favor. Ya, seguimos. Repito, nuevamente la irrigación. Aquí yo tengo el cerebelo, ¿ok? ¿Sí? Se ubica mesocéfalo, protuberancia anular y bulbo aquí, ahí está el cerebelo, ¿sí? Ya. Yo digo, arteria cerebrosa superior. Me va a irrigar la parte superior del cerebelo, ¿ves? La otra arteria es arteria cerebrosa inferior anterior. Entonces, arteria cerebrosa porque va hacia el cerebelo. Inferior porque va hacia abajo. Anterior es la parte anterior. Entonces, todo este sector va a estar irrigado por la arteria cerebrosa inferior anterior. Y luego sigue la otra arteria, la arteria cerebrosa inferior posterior. Entonces, la parte posterior del cerebelo, la parte inferior más inferior del cerebelo y la parte posterior va a estar irrigada por la arteria cerebrosa inferior posterior. ¿Ok? Entonces, a eso nos lleva a la irrigación del cerebelo. ¿Ve? Ahora, acá viene lo más importante. La médula espinal como tal, la médula espinal que se encuentra debajo del bulbo raquídeo, dentro del conducto raquídeo, también va
va a tener la irrigación de las arterias espinales. Por ejemplo, acá se anota, aquí está, ¿no? La número 8, ahí está indicando, ¿no? De la arteria vertebral de un lado, el número 1, ahí dice arteria vertebral, ¿ve? A ver, vamos a aumentar la imagen. Entonces yo digo, de la arteria vertebral de un lado y la arteria vertebral del otro lado va a salir la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior se va a encargar de irrigar a toda la médula espinal, Y la médula espinal se proyecta hasta la L2, pero en su cara ventral o anterior, solamente en su cara ventral anterior va a haber una sola arteria. Esa arteria, a ver, vamos a ir adelantando un poquito, esa arteria lo vamos a ubicar aquí. Es esta, ¿ve? ¿Nota? Esta es la arteria espinal anterior, ¿ve? Que se encuentra como una zona única, como una arteria única en la cara ventral de la médula espinal. Acá tenemos las cubiertas meningias, acá están las raíces espinales, aquí están los cordones de la médula espinal, los cordones, esta es la arteria espinal anterior. Esa es una manera para poder distinguir. Si nosotros encontramos dentro de esta médula espinal dos arterias paralelas, una arteria aquí y la otra arteria aquí, ya no sería una, sino dos arterias paralelas, significa que estamos en la parte posterior de la médula espinal, porque vamos a encontrar dos arterias paralelas, dos, ya no uno. Si encontramos una sola arteria como este sector, es la arteria espinal anterior. Por lo tanto, esta es la zona ventral o anterior de la médula espinal. Por lo tanto, estas son las raíces espinales netamente motores. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar los cordones anteriores de la médula espinal, los cordones anteriores de la médula espinal. ¿Cuál nos está recibiendo de referencia? La referencia anatómica es esta arteria. Entonces, esta arteria se ubica sobre el surco medio anterior de la médula espinal. El surco medio anterior es esta de aquí, a ver para que me puedan localizar. Ahí vamos a ubicar el surco medio anterior, es la que ubicamos en este sector. A ver. Aquí. Esta es la médula espinal, ¿ve? Ahí tenemos las astas anteriores, las astas posteriores, el epéndimo, el surco medio anterior, el surco medio posterior. Ahora, ¿cómo reconozco? Y los cordones, ¿no? Ahí tenemos los cordones ventrales, los cordones laterales y los cordones dorsales. Ahora, ¿cómo reconozco si es anterior? El primer detalle anatómico para reconocer, este es un corte transversal de la médula espinal. Entonces, si nosotros realizamos un corte transversal de la médula espinal, lo primero que vamos a localizar es esta estructura, el surco medio anterior. Y el surco medio anterior, en la parte más superior, vamos a encontrar esta arteria, la arteria espinal anterior. Si encontramos entonces en la parte anterior una sola arteria, que corresponde, estamos en la parte anterior o en la parte ventral. Por lo tanto, la sustancia blanca que vamos a encontrar en la periferia, la sustancia blanca que vamos a encontrar en este sector de la periferia, aquí, corresponde a los cordones, ¿ok? Corresponde a los cordones de la médula espinal. También vamos a encontrar unas astas anteriores que son grandes y cortas, más anchas, grandes y cortas. Y tenemos unas astas posteriores que son más delgadas, largas y finas, en la cual está siendo compuesto por células neuronales específicamente de una condición netamente aferente o sensitiva. En cambio, a nivel de la zona anterior vamos a encontrar las astas más grandes, más anchas, cortas, que están siendo conformadas por células neuronales netamente de condición netamente motor o eferente. ¿Ok? Otro detalle anatómico importante es que el surco medio anterior es profundo y bien notorio. Y encima de ella va a ser cubierto por la arteria vertebral, única. Por eso digo, como una referencia anatómicamente de ubicación, generalmente se ubica a través de esta arteria. Si vemos que hay una arteria en la parte anterior, solamente única, significa que corresponde al sector anterior de la médula espinal. Pero si encontramos dos arterias paralelas en la parte posterior, todavía no sabemos si es parte posterior, solamente ubicamos dos arterias paralelas, ¿no? A los costados, significa que estamos en la parte posterior, en la parte dorsal. Por lo tanto, esto viene a ser un cordón dorsal, los cordones dorsales, y las astas, que son ya finas y largas, pertenecen a las astas dorsales, que están siendo conformadas por células netamente sensitivas o aferentes. ¿Ok? Así como también estamos notando aquí, por ejemplo, acá tenemos
un corte transversal de la médula espinal desde el punto de vista cervical, un corte transversal de la médula espinal desde el punto de vista torácico y un corte transversal de la médula espinal desde el punto de vista lumbar. Y todas tienen las mismas características, ¿no? Unas astas ventrales, unas astas ventrales que son cortas y gruesas, ¿ves? Cortas y gruesas, porque esta es una lumbar, esta es una torácica dorsal y esta es una cervical. Vean las astas dorsales, ¿no? Las astas dorsales, las que estamos viendo acá, ¿no? Son largas, finas y longitudinales, ¿no? Tanto en la médula cervical, tanto con la médula torácica y la médula lumbar, que son totalmente gruesas, ¿no? Y en todas, aquí en todas vamos a encontrar la zona del epéndimo, ¿ve? La abertura donde también va a transcurrir el líquido cefalo-raquídeo, ¿no? Tenemos los cordones anteriores, tenemos los cordones laterales y tenemos los cordones posteriores o dorsales, ¿ves? Igual se manifiesta en todo lo que hemos indicado, ¿ok? Entonces, teniendo como consideración esa estructura, acá por ejemplo tenemos, miren, acá por ejemplo tenemos a la médula espinal, ¿ve? ¿Notan? La médula espinal es una médula espinal cervical cubierta generalmente por las meninges. Recuerden que la médula espinal como tal se proyecta hasta la L2 como tal. Una vez llegado a la L2, por ejemplo acá por ejemplo, miren, acá por ejemplo tenemos una médula espinal todavía con cuerpo. Ahí tenemos la arteria espinal anterior, que es una arteria única. Si es una arteria única en la zona central, al toque, a ojos cerrados, decimos que este sector es la zona ventral. Por lo tanto, estas raíces nerviosas que estamos viendo acá, ven estas raíces nerviosas tienen un carácter netamente motor, porque está formado generalmente por esa zona central, en la parte anterior. Y tenemos los cordones de la médula espinal, ¿ok? Y tenemos la arteria espinal anterior. Pero toda esta estructura, como estamos viendo acá, y recuerden que la médula espinal como tal es hasta la L2. A ver, acá por ejemplo estamos viendo un solo cordón, una sola arteria, ahí tenemos la arteria espinal anterior, ahí tenemos, miren la meninge, esta meninge aquí es la meninge de una madre, ¿ve? Miren cómo está cubriendo aquí la meninge de una madre acá, ¿ve? Miren, así está la médula espinal, ¿ve? Cubierto por toda la meninge de una madre. Esta médula espinal cubierta por toda la meninge de una madre, alrededor estaría ubicado el conducto raquídeo, ¿sí o no? El conducto raquídeo, así se presenta, mira, totalmente cubierto por la meninge duramadre. Se hace un corte y se abre, y ahí lo que estamos viendo aquí ya es la parte interna de la médula espinal, ¿no? Ya le hemos abierto, hemos hecho un corte longitudinal y estamos viendo la médula espinal como tal. ¿Y qué es lo que nos llama la atención a primera vista? Esta arteria, este elemento lineal oscurito. Este elemento lineal oscurito, se llama la arteria espinal anterior. Si es arteria espinal anterior, a los costados tenemos los cordones de la médula espinal, que tiene un carácter netamente motor. Todo lo que es anterior de la médula espinal es netamente motor. ¿Y cómo sabemos que es anterior? Por esta arteria. Y vemos estas pequeñas raíces nerviosas, ¿notan? Estas pequeñas raíces nerviosas que están a cada lado, ¿no? A cada lado, que también son netamente, de una condición netamente motor, ¿ok? Y si seguimos bajando, miren, la médula espinal sigue solamente como médula espinal hasta la L2, De ahí la médula espinal ya se va a conformar en la famosa forma que suele denominarse la famosa cola de caballo, ¿no? Son abundantes raíces nerviosas, ¿no? Que van a ser introducidas a nivel de la zona del plexo sacro, ¿no? Entonces, miren, son abundantes. Y termina experimente a nivel del cono terminal, y de aquí ya viene el filum terminale. Entonces se suele denominarse el filum terminale, ¿no? Esto viene a ser lo que nosotros denominamos la famosa cola de caballo, ¿no? Ya no existe como médula espinal, ya no existe aquí como médula. La médula espinal como tal, como cuerpo de médula espinal, así como estamos notando aquí, es hasta la L2. Y de ahí ya se transforma en la famosa cola de caballo. Y dentro de esa cola de caballo tenemos que separar, y hay una de ellas que suele, una ligeramente más gruesita, que suele denominarse cono terminal, y de ahí viene el filum terminale, ¿no? Ese ya es otro aspecto de la médula espinal. Pero lo más importante es que a nivel de la arteria, fíjese bien aquí, por ejemplo estamos notando la médula espinal cervical, y lo que estamos notando aquí es el tronco basilar. El tronco basilar está siendo formado por la arteria vertebral de un lado y por la otra arteria vertebral del otro lado, ¿no? ¿Notan? Ahí estamos. Ahí está el tronco basilar formado por la arteria vertebral de un lado y la arteria vertebral del otro lado. Y de esa arteria vertebral me va a dar la arteria espinal anterior. Y la arteria espinal anterior se va a ubicar por todo el sector anterior, ¿ve? ¿Ok? De la médula espinal.
Ahora, ¿qué emerge del médula espinal? A través del agujero de conjunción o el agujero intervertebral, por ahí va a emerger, ¿qué cosa? Los nervios espinales, ¿ve? Los nervios espinales, ¿ve? Ahora, repito, si esta médula espinal tiene dos líneas rojizas en la parte lateral y suelen ser paralelas, inmediatamente decimos que corresponde a la médula espinal del sector posterior o del sector dorsal y que tiene una condición netamente nerviosa, condición netamente sensitiva o aferente. Acá no. Basta que encontremos un solo cordón, decimos en la parte anterior de la médula espinal cervical, ¿ok? Esas son las principales características, ¿ok? A ver, un momento. Entonces aquí, hablando de la irrigación, atentos por favor, atentos. Miren, aquí tenemos la irrigación del diencéfalo, la irrigación de la masa encefálica, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Miren, ya sin querer ustedes ya pueden comenzar a entender varios detalles, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el tronco basilar, aquí nosotros tenemos el tronco basilar, aquí nosotros tenemos, a ver un momento por favor. Ok, acá nosotros tenemos esta arteria. A ver, vamos a describir aquí, a grosso modo, porque me pueden describir. Acá nosotros tenemos la arteria carótida interna, ¿ok? Aquí nosotros tenemos la arteria carótida interna. Acá también tenemos la arteria carótida interna. Acá se divide la arteria cerebral anterior. Acá tenemos la arteria cerebral anterior. Acá tenemos la arteria comunicante anterior. Acá, un pequeño, no se nota mucho, pero se supone que aquí está la arteria comunicante anterior. Luego tenemos la arteria cerebral media, que se introduce por las cisuras de Silvio. Aquí tenemos la arteria cerebral media, ¿ve? Aquí tenemos la arteria comunicante posterior y aquí también tenemos la arteria comunicante posterior. Aquí tenemos el tronco basilar, aquí también tenemos el tronco basilar. Y sabemos que de aquí vamos a dos arterias, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior. La arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior, ¿no? Entonces acá tenemos la arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior, ¿ve? Y aquí abajo ya vamos a tener a la arteria cerebrosa inferior anterior. La arteria cerebrosa inferior anterior. Acá también tenemos la arteria cerebrosa inferior anterior, ¿ve? Entonces, se da cuenta que prácticamente hay que tratar de describir todo lo que estamos mencionando, ¿no? A ver, lo que hemos mencionado hace un momento. Acá tenemos la arteria vertebral, ahí tenemos la arteria vertebral. De la arteria vertebral me da la arteria espinal anterior, ¿ve? Ahí tenemos la arteria espinal anterior, rama de la arteria vertebral. De este tronco basilar me va a dar las siguientes ramas. La primera rama que me da arriba es la arteria cerebral posterior. Ahora, su propio nombre me está indicando, arteria cerebral posterior, me va a irrigar a la masa encefálica en la parte posterior. Tenemos luego la arteria cerebrosa superior, su propio nombre me está indicando su zona de irrigación. Y luego vamos a tener a las arterias pontinas. Los que están aquí acostados son las arterias pontinas, la que van a irrigar la protuberancia anular. Y más abajito de aquí vamos a tener generalmente lo que está al costado del sexto par, este vendría a ser el sexto par craneal, vamos a tener a la arteria laberíntica. Esta es la arteria laberíntica, ¿no? La arteria laberíntica al otro lado de la arteria laberíntica. Entonces, esta arteria laberíntica junto con el nervio facial que está aquí se van a introducir por el conducto auditivo interno, ¿ve? Y hacia abajo tenemos la arteria vertebral, por este sector estaría el agujero magno. Pero la arteria vertebral me va a dar la arteria espinal anterior. Pero más abajo la arteria vertebral me va a dar la arteria cerebrosa inferior posterior. Esta es la arteria cerebrosa inferior posterior. Y de esta arteria me va a salir las arterias espinales posteriores, ¿no? Las arterias espinales posteriores. Eso es lo que vamos a ver aquí, a grosso modo, ¿no? Cómo se forma, de dónde se forman esas arterias. Acá tenemos el callado de la aorta, ahí tenemos el callado de la aorta. Ahí tenemos el tronco arterial brachiocefálico, aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico. Aquí tenemos la arteria subclavia, ahí tenemos la arteria subclavia. Aquí tenemos la arteria carótida primitiva, ahí tenemos la arteria carótida primitiva. Ahí está el seno carotidio, en este sector tenemos el sector del seno carotidio. Y aquí generalmente me va a dar, generalmente este vendría a ser la arteria carótida interna, ¿no? Este sector vendría a ser la arteria carótida interna, ¿ves? Toda esta partecita aquí vendría a ser, acá se nota más claramente, la arteria carótida interna, ¿ves? Todo este sector vendría a ser la arteria carótida interna. Recuerden que a nivel del cuello no me da ninguna rama la arteria carótida interna, pero sí dentro de la masa encefálica, la arteria carótida interna sí me da un montón de ramas que están viendo acá, ¿no? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, ¿ve? Y una serie de ramas. La arteria oftálmica, las ramas perforantes y una serie de ramas. Entonces, se da cuenta, y acá tenemos el famoso polígono de Willis, ¿ve?
Ahí tenemos la arteria vertebral, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la arteria vertebral. Ahí tenemos la arteria vertebral. Esta es la famosa arteria vertebral, ¿eh? La que están viendo acá. Estas son parte de las arterias vertebrales, me va a formar parte del tronco basilar, ¿ve? Las arterias vertebrales. Acá tenemos la arteria vertebral, ¿ve? De tanto el lado derecho e izquierdo, me forma el tronco basilar y me forma la arteria cerebral posterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que dar insinuación. Ahora, usted no se le quiere pedir que usted sepa cada una de estas ramificaciones, pero sí lo esencial, lo principal, ¿no? El callado, la arteria carótida primitiva, la arteria carótida externa, la arteria interna, ¿no? El polígono de Willis, ¿no? Entonces, esos son arterias netamente importantes que ustedes deben de considerar, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Ok, justo hemos terminado a la hora correspondiente. A ver, si existe alguna pregunta, por favor, diga sus apellidos. A ver, por favor, tienen que mirar todos los videos, ¿ok? Todos los videos. Se le da una consideración. Los videos del curso también están siendo lanzados en YouTube, en la página de la dirección del curso. El curso, ustedes coloquen cráneo, USMP, ¿no? Repito, ustedes coloquen la palabra, a ver, ustedes coloquen la palabra aquí, cráneo, USMP. Del primer video coloquen las siguientes palabras, la siguiente letra, JCRE, y ni bien ustedes en cierta manera coloquen estas características, el primer video, coloquen esta palabra JCRE y aparecen los videos del curso. Y estoy comenzando a lanzar también los videos dados también esta teoría, ¿no? Así como este video también va a estar en el video de YouTube. Ya, entonces, si no hay alguna pregunta, por favor, estén atentos. Es bien importante que cada uno de ustedes estén atentos en su aula virtual. Lean los mensajes que se le están enviando. Hay personas que han enviado un archivo en otro horario, ¿no? En días que no corresponde. ¿Ya? Estamos tomando en consideración todos esos detalles. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de colocar el archivo de la forma indicada. Y los archivos que están enviando, por ejemplo, lo que van a desarrollar en foro y lo que van a desarrollar ahora en el nuevo cuestionario, por favor, en cada cuestionario debe colocar su apellido y su nombre, porque a veces se juntan varios archivos, mientras que voy revisando se van juntando varios archivos y hay un archivo que no tiene apellido, entonces confunde, tiene que colocar su apellido y su nombre, ¿ya? Entonces deben de estar atentos, por favor. Entonces, para su examen parcial práctico, estén atentos y vean, por favor, cada momento, vean su aula virtual. A ver, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? Doctor, disculpe, ¿usted nos va a avisar previamente la semana al examen parcial práctico? Ya le estoy indicando la fecha ya. De todas maneras, sí, voy a estar, de todas maneras le voy a pasar la voz, pero ya le estoy indicando la fecha de ustedes, el examen de ustedes va a ser el día, ustedes son del día miércoles, el día 11 de noviembre, cada uno en su grupo respectivo. ¿Ok? Cada uno en su grupo respectivo en la hora indicada. Con respecto a la práctica, está dentro de su hora indicada. Con respecto a la práctica, está dentro de su hora indicada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya. Entonces vamos a dejar de grabar. Ya, hemos detenido la grabación.